hasta hoy. Hermanos, el pecado siempre tendrá consecuencias, desastrosas consecuencias. No hay persona que cometa pecado y que le vaya bien. Siempre Dios va a tratar. Hermanos, usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, créame que nuestro pecado va a encender la ira de Dios. Dios no está agradado con el pecado de su pueblo. Dios no se agrada cuando usted y yo somos desobedientes y hacemos cosas por nuestra avaricia, por nuestra carnalidad, cosas que le desagradan. En otras palabras, cuando usted y yo cometemos pecado, crea que va a haber tristes y dolorosas, desastrosas consecuencias. Dije, el montón de piedras y los cuerpos sepultados ya quemados dan evidencia de que Dios trata de una manera severa con el pecado. Si el valle de Acor hablara, diría, Dios trata de una manera severa contra el pecado, con el pecado. No podemos pecar y que nos vaya bien, en ninguna manera. Segunda cosa, si el valle de Acor hablara, diría de que el pecado, escuche esto, hermano, nunca nos traerá victorias. Versículo 11 al 13 del capítulo 7, dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. La segunda cosa que yo creo que este valle de Acor nos diría, nos da testimonio, es de que el pecado nunca nos va a traer victorias. En otras palabras, el pecado va a impedir que tengamos victoria. El Señor dice, no podrán hacer frente a sus enemigos. Apenas estaban empezando a conquistar la tierra prometida. Les quedaban muchas batallas por delante. Pero el Señor le dice, no van a poder hacer frente a sus enemigos. En otras palabras, los van a derrotar. No van a tener victorias. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué no va a haber victorias? Sencillamente porque ustedes no han hecho conforme a mi voluntad. Ustedes han pecado. Hay anatema en Israel. Hay pecado en Israel. Han tomado el anatema, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto Israel no podrá hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, saldrán huyendo, por cuanto han venido a ser anatema. Si el valle de Acor hablara, diría, el pecado impide que haya victoria. El pecado nunca nos traerá victoria. Y luego le dice el Señor, ni estaré más con vosotros. Las victorias son del Señor. La batalla es del Señor, pero si el Señor no está en la batalla, somos derrotados. No tendremos victoria. Si no destruyen al anatema de en medio de vosotros, nunca habrá victorias por causa del pecado. La victoria viene de Dios. Y hermanos, la verdad es esta. El pecado lo único que nos trae es derrotas. Mientras no quitemos el pecado, mientras sigamos en nuestro pecado, ¿cómo? Contéstenme. ¿Cómo podemos tener victorias si andamos en pecado? Muchas veces, no sé si o nos hacemos o nos engañamos, pero ¿cómo yo puedo esperar la victoria? ¿Cómo puedo tener bendición si ando en pecado? ¿Cómo Dios me puede bendecir si soy un mentiroso, un ladrón, un perverso, un fornicario, un adúltero? ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener victoria? Victoria en mi familia, victoria con mis hijos, victoria en mi ministerio, victoria en todo lo que haga, porque vivimos en un mundo donde tenemos que luchar día tras día. Hay una lucha. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. Él tuvo victoria porque se sometió a Dios, porque vivió para Dios. Pero ¿cómo el pueblo va a tener victoria cuando hay anatema, cuando hay pecado? Dígame,
¿cómo usted y yo podemos tener victoria? Seremos unos derrotados, seremos unos fracasados si no quitamos el pecado de nuestras vidas. ¿Cómo puedo esperar tener victoria en mi familia, en mi hogar, con mis hijos, si hay pecado en Israel? Si consentimos el pecado en mi hogar, en mi vida personal. No, hermanos, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. No va a haber victorias. Y el Señor le dijo al pueblo, ni estaré más con vosotros. Si el valle de Acor hablara, diría que el pecado nunca nos traerá victorias. Número 3, tercera cosa. Si el valle de Acor hablara, diría de que el pecado no se puede esconder. En el versículo 16 al versículo 19 dice la palabra de Dios: Josué pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar de la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, dad gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ya Dios había obrado, ya Dios lo había señalado, ya Josué sabía que él era el problema, que él había hecho algo indebido, que él había pecado contra Dios. Hermanos, no podemos esconder el pecado. Dios ya sabía quién había pecado. Lo que debemos hacer mejor es confesar nuestro pecado, arrepentirnos y pedir perdón a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado no se puede esconder. Es una insensatez pensar que yo cometo pecado y nadie se va a dar cuenta. Déjenme decirle una cosa: Dios mira todo, Dios conoce todo, Dios sabe. Qué insensatez de aquel hombre que anda engañando a su esposa y piensa que nunca nadie se va a dar cuenta. Qué insensatez de aquella mujer que anda haciendo cosas indebidas a espaldas de su marido y piensa que nunca nadie se va a dar cuenta. No, hermanos, no nos engañemos. Usted y yo no podemos esconder nuestro pecado. Tarde o temprano todo sale a luz. Tarde o temprano Dios va a hacer, va a enseñar nuestro pecado. Tarde o temprano Dios nos va a descubrir. Él lo sabe, Él conoce. Digo, delante de los demás, es mejor pedir perdón a Dios. Es mejor confesar nuestro pecado. El pecado no se puede esconder. Si el valle de Acor hablara, diría que el pecado no se puede esconder. Tarde o temprano nuestro pecado va a salir a luz, se lo aseguro. Yo lo he visto, aún como pastores. Mire, qué sinvergüenzas muchas veces somos, tal vez, cuando andamos en pecado y estamos detrás del púlpito como que si nada ha pasado. Ahí nos paramos. No, hermanos, les recuerdo una cosa: Dios es santo, santo, santo. Ese es el Señor. No puedo yo andar en pecado, no debo andar en pecado y ocultar mi pecado. Mejor es ser honesto, sincero. ¿Sabe qué, hermano? No puedo seguir, no puedo pastorear, no puedo predicar, porque no, yo sé que no puedo, estoy mal, lo reconozco. Si no, tarde o temprano, Dios sacará a luz nuestro pecado. Vamos a cometer un error, y en ese error todo va a salir a luz. Aún como pastores, yo recuerdo de una situación que pasó por acá, cerca, de un pastor que andaba mal. Cometió un error, sí, dejar su teléfono celular en el púlpito. Y no digo esto, hermanos, porque me alegra. No me alegra cuando un siervo de Dios cae. No me alegra cuando un cristiano cae, porque debemos orar unos por otros. Yo sé que algunos se alegran cuando un siervo de Dios cae. Al lugar de ayudarnos y levantarnos, muchas veces qué triste que en el ejército del Señor nos estamos pisoteando. Pero no estoy diciendo esto porque me alegra. Pero yo digo, vamos a cometer un error así, como dejar un teléfono celular, y que entre
mensaje, una imagen, una foto donde todos, el que lo encuentre, se va a dar cuenta. Dios va a permitir. Y ahora, este hombre tuvo que enfrentar la situación y hasta ir a la cárcel. Hermanos, no se puede esconder el pecado. Tarde o temprano, Dios va a permitir que nuestro pecado salga a luz, como fue el caso del rey David, que trató de encubrir su pecado, pero al final de cuentas quedó en las páginas de la Biblia, y todo mundo que lee la Biblia nos damos cuenta del pecado de David, de su adulterio. Si el valle de Acor hablara, diría de que el pecado no se puede esconder. Número 4, cuarta cosa. Si el valle de Acor hablara, diría que el pecado detiene el avance del pueblo de Dios. Mire, versículo 12 del capítulo 7. Note lo que dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. O sea, en otras palabras, no van a poder avanzar, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Si el valle de Acor hablara, diría de que el pecado detiene el avance del pueblo. Ya no iban a poder seguir adelante. Iban a tener derrota tras derrota por causa de su pecado. En otras palabras, ya no iban a poder avanzar por causa del pecado. A veces es bueno detenerse y preguntarse, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué en nuestra vida espiritual, en lugar de ir adelante, vamos hacia atrás? ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué la iglesia está estancada, no crece? Hay tantas almas perdidas alrededor. ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿No será, hermanos, que hay pecado en la iglesia? ¿No será que hay pecado en nuestro hogar? Por eso, en lugar de ir hacia adelante, parece que vamos hacia atrás. Estamos retrocediendo para perdición. ¿No será que hay pecado y el pecado está impidiendo que nosotros avancemos, que nosotros sigamos adelante, tengamos victorias? Si el valle de Acor hablara, diría de que el pecado detiene el avance del pueblo de Dios. La obra no avanza cuando hay pecado. El pecado es un obstáculo que impide el avance de la obra de Dios, el avance de la iglesia, el avance del pueblo de Dios. Pecado nos va a detener, en otras palabras. Y la quinta cosa, si el valle de Acor hablara, ¿qué diría? Diría de que el pecado es desagradable ante los ojos de Dios. El pecado enciende la ira de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de un Dios que está airado por nuestro pecado. El pecado es desagradable ante los ojos de Dios. En el versículo 1, dice la palabra de Dios que dice, y se encendió, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel por su pecado. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quiero en ninguna manera encender la ira de Dios. Y usted se da cuenta en la Biblia que cada vez que la ira de Dios se enciende, hay consecuencias. Cada vez que se encendió la ira de Dios, Dios castigó, y castigó de una manera severa. Sí, Dios es amor, claro que sí, pero también Dios castiga el pecado. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El pecado enciende la ira de Dios, el pecado no complace al Señor. En 2 de Samuel capítulo 11 versículo 27 nos dice que el pecado no complace al Señor. Pero también nos dice, lo que hizo David cuando pecó no fue agradable ante los ojos de Dios. Si el valle de Acor hablara, diría que el pecado hace encender la ira de Dios. Sexta cosa, si el valle de Acor hablara, diría de que el pecado trae muerte, así como lo oye. El pecado trae muerte. Versículo 24 y 25. No, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios, capítulo 7. Dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la